Amigas, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos tocó un día airiento, mucho aire. El día de hoy, como pueden ver, estamos aquí, la familia de León. Mi mamá está por acá también, nos está acompañando. Y pues bueno, creo que está de más decir en dónde estamos, en dónde nos encontramos. La comunidad originaria, la comunidad de donde nació mi papá, de donde él salió a conocer al mundo. La colonia José María Morelos. Este lugar que, pues, mi familia y yo llevamos en el corazón. Mi familia y yo llevamos en la mente, porque aquí fue donde nacimos. Aquí fue donde mis papás decidieron formar esta familia. Y bueno, por cosas del destino, por cosas de la vida también, decidieron salir de aquí. Y pues ya todo lo demás es historia, todo lo demás ya lo conocen. Y es por eso que hoy queremos hablar más que nada de la etapa en la que mi papá nació aquí, creció aquí, vivió gran parte de su vida, de su niñez, toda su niñez aquí. Y pues bueno, platicarles de cómo es que se desarrolló como persona en los ámbitos sociales, familiares, un poquito pues en los ámbitos privados, ¿no? Por decir, de su vida cotidiana, antes de que decidiera emprender pues su destino exactamente, su destino, y salir de aquí a conocer el mundo. Y cómo es a dar un recorrido. Cómo es que después de eso regresa y después vuelve a salir para ya jamás regresar, al menos no a vivir aquí, ¿verdad? Y es por eso que hoy quisimos venir, hoy viernes 14, 17, 18. Y ahorita traemos como que se nos va el tiempo muy rápido. Hoy viernes 18, Viernes Santo, quisimos venir para hacer un recorrido aquí por la colonia Morelos, mostrarles a ustedes un poquito de la historia de mi papá, de cuando él vivió aquí, de cuando nosotros vivimos aquí. Les voy a dar un poquito de contexto. Mi papá, él nació un 7 de noviembre de 1975, justamente aquí. Y se desarrolló desde muy chico como una persona muy inteligente. Rápidamente mis tíos, sus hermanos, se dieron cuenta que no era un niño común, no era un niño como los demás. Ya vamos a ir platicando un poquito de todo eso. ¿Les parece si empezamos? Sí. Vamos a comenzar con un recorrido desde la camioneta y vamos a ir grabando un poquito de los lugares especiales, emblemáticos, que yo pienso que mi papá llevaba siempre en la mente. Pues también lugares con los que nosotros tenemos memorias muy bonitas con él. Vamos a platicar un poquito sobre todo eso, su vida y todo lo que recordamos nosotros de él, aquí justamente en Morelos. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, que nos mandan sus saludos, sus condolencias. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Se siente la buena vibra que nos mandan, que nos irradian a todos nosotros, a mi familia. Muchas gracias por eso. Y pues bueno, queremos que con esto conozcan más de mi papá, conozcan más de lo que él vivió. De lo que fue él, de cómo en cada etapa lo fue haciendo la persona que al final de cuentas terminó siendo. Claro. Porque bueno, como dijo Jonathan, desde muy chico mi papi se reconoció como alguien excepcional, que no se quería quedar solo en la comunidad, sino salir de la comunidad, explorar el mundo. Él dijo que desde los 12 años ya empezaba a trabajar,
empezaba a ver frutos, pero él por su misma cuenta, sin que nadie se lo contara, sin que nadie lo hiciera de menos ni nada, él por su cuenta quiso explorar el mundo, quiso ver que había más de Morelos. Claro. Pero al final de cuentas seguir reconociendo de dónde él venía, de dónde él pertenecía. Sí. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar un pequeño recorrido. Pues bueno, quédense para que conozcan más de la historia de mi papá, de la historia de mi familia. Muchas Ya gracias. traigo guaraches hoy. Vamos a no seguir. lo agregamos. Mis guaraches. Traemos nuestros sombrero. guaraches. Solo me faltan claro. a mí los Ya guaraches. te faltan a ti tus guaraches. A mi papá le gustaron ¿Cuánto mucho, eran por mucho uno? estos sombreros. De hecho, a ver, cuéntanos la historia de por qué le empezaron a gustar estos sombreros así de horma ancha, pues. Y siempre Así le gustaron grandes. con orificios aquí. Ajá. Porque él decía, no, es que yo sudo mucho y me gusta que Le me airie la cabeza. Bueno, fue en su cumpleaños número 45, si no mal recuerdo, que yo le hice un detalle, le regalé un sombrero, justamente con esa misma horma, con todo. Hagan de cuenta que uno así. Sí, y él me dijo, ay, si fuera por mi cuenta yo jamás me hubiera comprado un sombrero con esa horma porque Sí. a mí no me gusta. Pero lo empezó a usar y dijo, no, ya se volvió mi sombrero favorito, Sí. mi forma favorita, entonces casi por mí Fue por ti, que fue por agarré ella. ese estilo de sombrero. Claro, Que fue lo por ella que conoció. le empezaron a gustar mucho. Y como, pues obviamente le dijo, éramos muy abiertos siempre Sí. nosotros. Y le dijo, ay, mija, sabe que yo no me hubiera comprado ese sombrero. Ajá. Pero pues como se lo regaló, obviamente lo usó. usó. Era un regalo pues de su hija. Y le empezó a gustar. Y Casi desde siempre él y yo era de que él me decía, esta camisa cómo se le hace, este Ujú. pantalón, estas botas. Siempre agarraba como mi opinión en cuestión de la moda en él. Ya ven que Sí. era algo muy... Mi papá era muy exótico con sus camisas, Con su llena forma de vestir. colores, sus guaraches, en ocasiones sacaba tiene unos guaraches pesadísimos Sus de botas. unas llantas así. Entonces sí, creo que él y yo conectamos mucho en ese aspecto de que me tuviera la confianza y el valor de decirme que se me ve bien y que Ujú. no. Sí, sí, sí. Éramos muy abiertos en cuanto a eso y en cuanto a todo lo demás también. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. El recorrido. ¿Sí? Nos vamos a parar ahí pues, en lo que es la iglesia, la primaria, Sí, Y- varias partes. el salón Que- ejidal. que La secundaria llevamos pues en la sí, memoria. Sí, hizo pues la terminó hasta la secundaria mi papi. abierta, pero Vamos ya- a contar esa ahorita la historia ahorita. mostramos. Vamos a contar esa historia Vamos. ahorita. Vamos a comenzar. Acompáñenos. Córtale ahí. Pues vamos a comenzar con este recorrido. Aquí vemos, luego al entrar a la comunidad, están estas parceras, sí, de Chile. Que si recuerdan, aquí hicimos un video, mi papá tenía ganas de mostrarles cómo es el secado de chile tradicional. Porque pues ahora se utilizan pues las deshidratadoras, todo eso. Pero él quería enseñarles a ustedes cómo es que se hacía en el pasado, así, en las paceras pues así en el suelo y tapadas así con plástico. Es toda una ciencia muy interesante porque el chile se puede secar, demás, todo eso. A él le tocó trabajar en todo eso. Luego en estas, ¿no? Sí. Fueron estas. Y justo en las que grabaste, en todas estas, él andó trabajando de chiquito. En el video que A lo mejor. dijo que A lo mejor no te acuerdes tú de esas pláticas, pero él aquí anduvo trabajando con las personas de aquí. Obviamente en aquellos tiempos pues no había ni pavimento. De hecho este pavimento tiene muy poco. Tiene de tener como unos 6 menos. años, 6, 5 años tiene Yo este creo que pavimento. sí. Más o menos. Este Yo sí me pavimento acuerdo de es esta nuevo. calle sin pavimentar. Ah, sí, pues obviamente sí Esa se sí. acuerdan y nos todo. fuimos de aquí cuando todavía estaban acá sin Sí, sí, sí. No, Y hablando de eso del chile, él decía que era muy bueno, que él recordaba ser bueno para sacar semilla. Que siempre sacaba como 2 costales de semilla en una jornada, o sea, eso era de que pues tenían que sacar, o sea, Partes el chile y partes del lo chile. lo de semillas. sí, De hecho, una vez nos platicó también una historia que se le enchiló mucho las manos y se talló los ojos y él andaba con lo Sí, enchilado, porque yo creo que mucha gente que está en Estados Unidos y pasó aquí la parte de su niñez, a lo mejor también les tocó hacer eso y saben del trabajo que se tiene que hacer con ese momento en que le saques la semilla al chile seco. claro. Mira, ahí está el kinder, tú y Tania sí estuvieron en ese kinder. Sí, sí, sí. Ahí me tocó en ese kinder que se vio ahí estudiar
Ni siquiera terminé el kinder aquí. Yo sí lo terminé. Yo fui un ¿Qué día. fueron 2 años? 2 años de kinder. Yo ni siquiera lo terminé aquí. Me tocó terminarlo en Fresnillo, pero pues... Bueno, hermano, pero ¿por qué dices que tú no estuviste en el kinder? Fue un día porque pues en ese tiempo no podías ir al kinder y te mandaban directo a la primaria. Ya va a ser una historia que más adelante les vamos a contar. No, sí, de Ahora hecho ya la contamos. Estamos platicando de mi papá, no de nosotros. Sí. Tomando ese tema de la escuela, mi papá, pues desde muy chico fue un niño prodigio, porque mis mismas tías y mi tío, pues él lo dice, que siempre fue muy inteligente. Entonces terminó la primaria, pues la terminó y se dedicó pues a partir de ahí a trabajar. Él nos decía, siempre nos lo decía, terminó su primaria y a partir de ahí él se encargaba de comprarse todas sus cosas. A partir de los 12 años, él pues ya no le pedía nada a sus papás. Siempre fue... su primer carro a los 12 años, de hecho. No, a los 17. 17. Fíjate, se lo compró sin saber manejar, pero primero y el sonido ya es lo primero que se compró. Ahora sí, pero después se compró el carro. pues tenía la soga, pero no la vaca. ¿Te sabías ese dicho? No. Pues ese a mí así me lo dijo. Bueno, Platicó. sí, esa historia me la platicó muchas veces a mí. De hecho, porque pues hace un año yo todavía tenía 17 años. Él me decía, oiga, a su edad yo me compré mi primer carro. Y que era un carrito estándar. Entonces decía que lo compró en Fresnillo. Y ya, o sea, le dijeron, no, pues ya llévatelo, ¿verdad? Y entonces en ese momento que él me lo contó, me dice, en ese momento yo pensé, híjole, pero no sé manejar. Dice, yo pensé en, no sé, tal vez que alguien me lo llevara o algo, y ya emprender a manejar en el rancho. Pero entonces lo trajo desde Fresnillo, él solo, Y se lo sin tuvo saber. que traer, dijo, o me puedo ir en el camión, pero ya era muy noche y no podía irse en el camión y No, pues tenía... el carro. O sea, sí o sí se tenía que venir en el carro. En el carro, sí, claro. Era la primera vez que manejaba un carro, pero ya era su propio carro, sí, y estándar, claro. Estándar, entonces... Dice que llegó bien No, tarde, pero sí era llegó automático. ¿Sí era automático? Sí era automático. Bueno, a mí me contó la primera vez que manejó un carro estándar. No, su primer carro fue un carro automático. De hecho, una vez vimos uno ahí en Morelos, dijo que era igualito, en Fresnillo, y era igualito. Mira, vamos a bajarnos un poquito aquí en la primaria. Esta es de las calles principales de aquí del rancho, de aquí de la comunidad. Y ya ahí platicamos un poquito de los recuerdos que tengan ustedes. Aquí no, yo creo que van a tener varios con él y todo. Algún festival que los acompañó, de cuando los trajo. Yo tengo una anécdota muy bonita de unas... Bueno, ahorita la voy a platicar. Vamos bajándonos Allá para abajo. platicar. A mí no me tocó entrar a esta escuela, ¿No te tocó a ti? A mí No. sí, yo aquí Ustedes estuve. dos sí estuvieron. Y yo sí estuve. Así que ustedes platíquenos. Yo estuve aquí 5 años y medio. Ujú. De los 6 que tienes en la primaria, yo estuve primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. La mitad de ese estoy entrando a las vacaciones de diciembre. Cuando entras en enero fue cuando ya nos fuimos a vivir a Fresnillo, y fue cuando iniciamos allá la primaria en Fresnillo. ¿Tú estuviste Yo aquí como aquí hasta segundo? estuve primero y en la mitad de segundo nos fuimos allá. Nada más estuve 1 año y medio, pero sí me acuerdo mucho. Sí llegamos a hacer varios festivales aquí juntos. Pero pues esta escuela ya está demasiado cambiada. Toda esta fachada, tan solo el domo, no estaba. Por dentro está igual, todos los salones siguen iguales. Esta escuela es la misma Están igualitos, sí. de siempre, o sea, Solo le han agregado pues esos detalles del domo. El sí, cemento, pues, obviamente todo ese se tiene que cemento modernizar. no había. Yo me acuerdo aquí que había unos árboles en la parte de enfrente, tuvieron que tumbarlos para levantar el domo, porque justo donde están esos 3 pilares es donde estaba ese árbol grande. Y te decía ahorita de que y esa la tengo muy muy presente, ¿sabes? Era cuando él trabajaba, se fue a plantar a Sinaloa y eran como las 12 del día, yo creo. Y ya llegó aquí y yo estaba como en cuarto más o menos, o tercero, no recuerdo bien. Me acuerdo que llegó y ya pues, con la camioneta llena de los implementos que se iban a llevar y la gente. Y se despidió de mí esa vez. Vino aquí a la escuela a despedirse. Y creo que me dio como 50 pesos, pero pues imagínate 50 pesos en aquel tiempo.
y así pues varias cosas. También esta calle pues tengo muchísimos recuerdos con él, siempre que iba a la tienda. Era así, avienta la cámara para allá. Siempre que iba que me mandaban a la tienda, eran estas dos las tiendas que siempre venía cuando me mandaba por leche, Gelo. por cosas. Y esta también es de las calles de que cuando mi papá se iba en el tractor, porque toda la vez me la platicó esa, siempre fui muy apegado a él. Me platicó mucho que se tenía que esconder ahí en la casa, porque me iba yo llorando atrás de él, o en la bici, porque me quería ir con él al rancho. Sí. Entonces iba en el tractor y justo agarraba esta calle y la cortaba, y ya era cuando se iba para el rancho. Sí, Ramón y su bici eran uno solo porque llegaba mi papi y él lo alcanzaba en su Mm, bici mi desde bici. la entrada. Yo en mi bici aquí anduve en todos lados, le frenaba y todas las llantas las tenían marcadas. ¿Y quién era? No, pues Ramoncito, y ya todo el mundo sabía. Pero sí, en las ocasiones que papi se llegó a ir a Estados Unidos, pues nosotros todavía vivíamos aquí en Morelos. Hubo una vez en la que nos cuenta mucho mi papi que él venía ya llegando y que Ramoncito lo alcanzó a conocer y él baja corriendo a alcanzarlo. Desde el balcón. Pues es que Miró que venía. nos mandaba las fotos y pues vi en la camioneta que llegó esa. Recuerdo que esa vez venía con el Grillo, un saludo Grillo. El Grillo toda la vida ha estado ahí en la familia. Sí. Mi papá pues desde niños. Trabajador. Y recuerdo Sí. esa vez que llegaron de Estados Unidos ellos dos, pues en cuanto vi que la camioneta dio vuelta, pues yo bajé corriendo. Me acuerdo que esa vez de los recuerdos más grandes que me acuerdo que me trajo eran unos tenis que en la parte de aquí abajo tenían un hoyo. Y en ese hoyo le metías una llanta y te ibas así. Es que hay una patineta también, una patineta del Hombre Araña me trajo esa vez. Sí. Y pues las demás cosas, pero esas son de las cosas que más me acuerdo. Esos patines nunca me enseñé a darles. Creo que por miedo a que te fueras a caer todo de cabeza. A la patineta y medio me subía, medio le daba. Pero sí. cuéntanos de los primeros recuerdos. Yo ahí me sé unas cositas de los primeros recuerdos que tienes de él. O sea, me acuerdo que una vez él nos platicaba que Ramón llegó y le dijo, oye, tengo ganas de una tortuga. Mi papá se fue a trabajar y a ver, cuéntanos. Pero pues tú te acuerdas, obviamente, creo que tú todavía No, no yo- existías. No, yo todavía no, o todavía sea, ni existías les en digo, ese yo aquí, tiempo. mis Las hermanos cosas que nos han contado. Mis hermanos son los que más van a hablar en este video porque ellos son los que más recuerdos tienen aquí de él, Dentro de Morelos. de Morelos, claro. Para acá, para que se vea más Porque el rancho. yo, pues la mayoría de recuerdos que tengo con mi papá, pues ya son en Fresnillo. Recuerdo muy pocas cosas aquí. Sí, claro, ahorita voy a contar unas cuantas anécdotas, cosas que recuerdo, de lo que te pero hemos es muy platicado. poco. Ellos son los que más recuerdos tienen de él, porque pues alcanzaron pues los traía a la escuela, todas esas cosas que pues sí alcanzaron a vivir aquí y había yo no. ocasiones en las que él nos hacía de desayunar antes de venir a la escuela. ¿Él? Sí, hubo ocasiones en las que nos hacía un sándwich como que muy americano, porque Sí. le Vente ponía para acá. a jamón, lo hacía como tipo sándwich caliente, pero le ponía jamón, queso amarillo y hacía un tiradero, pero lo hacía muy rico, tenía muy buen sazón Siempre- dentro de la comida y siempre nuestro licuado de chocolate con plátano, siempre. Entonces sí hubo ocasiones en las que Papi sí nos llegó a preparar de desayunar Sí. antes de venir a dejarlos. Creo que entrábamos a las 8 de la mañana, entonces a él le daba tiempo. En ocasiones iba al rancho a las 5 de la mañana o dejaba el tiempo para que nosotros alcanzáramos a desayunar con él. Y también cuando dijo... Pues, aquí no era necesario que nos trajeran en carro. Nos No, quedaba Vivíamos aquí, a cerquitas. 100 metros la La escuela. Vénganse para acá para que A ver, vayamos cuéntanos esa anécdota. al rancho. ¿Qué te digo? ¿Cuál? La de la ¿Cuál quieres que tortuga. te cuente? Y la del tortuga. pollito también, La del aprovecha. pollo. Fíjate, ¿dónde estarán esos videos? Ay, Vamos sí, a- hay que buscarlos, ¿eh? Puro cassette. Vamos a sacar. Sí. Adiós. Vamos a sacar una parte y vamos a tratar de recopilar todos esos videos porque Sí, hay muchos videos de aquí. Porque cuando él estaba ah, todavía aquí, hubo pues en las computadoras. en la que computadora dice que ven le las cosas. borraron todo, pero los cassettes hay que checarlo a ver si podemos Recuperar. rescatar algo. Ahí, mira la del pollito. Fíjate desde cuando a mi papá le gustaban los pollos. No, siempre ha sido muy apasionado. Esa- con las cosas. Esa vez me acuerdo
me lo llevó y era un pollito. A ver, pero ¿tú qué le dijiste a él? No, es que no me ¿O acuerdo. por qué que te lo le- llevó? Yo estaba muy Yo lo que chiquito. recuerdo, bueno, mi mami lo que nos cuenta es de que tú le pedías un pollito que te llevara Oye, un yo pollito. siempre tuve la obsesión con animales también y siempre le pedí animales y todo, era lo que más le... Pues es que era el rancho y todo. Y mi papá, lo llegó a decir muchas veces, él nunca fue de mascotas. No, Mi Él papá nunca no. nunca tuvo un perro, así que tuviera una mascota nunca fue al de menos mascotas. de niño. Pero en su momento en el rancho llegaron a tener borregas, Sí. Ujú, sí, claro, chivas, así. pero así de Nosotros que, también tuvimos un perro aquí, el Calimán. ajá, que grandote. tuviera un animal en casa y que pues así o sea, de que fuera su mascota, que dijera, es mi mascota, pues no, y hasta que llegamos nosotros, ¿verdad? A su vida. Sí, pero pues, Sí. bueno, los animales dentro del rancho sí es un Claro, son poquito Es que es distinto. diferente que lo tengas ya en tu casa. Sí. Bueno, déjenles A ver, platico ya la síguele. historia. Es que yo tenía un tren, así un tren con sus vías, sus vagones, y ese tren mi papá me lo había traído también de Estados Unidos. Yo ahí sí estaba chiquito, unos 3 años yo creo, y pues me trajo un pollito del rancho, y pues yo traía mi pollito ahí, ¿verdad? Lo subía al vagón y pues lo paseaba y todo, y pues imagínate el tamaño del pollito, así. Y yo esa vez me acuerdo, vino a almorzar mi papá y ahí andaba el pollo. Venía del pues, rancho, detrás de sí, trabajar. pues venía del rancho, obviamente. Y ahí andaba el pollillo suelto, pues no lo amarró hacia adentro de la casa. Y se lavó los dientes y ya no salió y pisó Lo el pisó por pollillo. accidente, No, ajá. lo pisó por accidente, no lo vio. Y pues se murió el pobre pollito. No, yo no me lo agarraba. No movía así, no, pues Su cabecita. su pescuecillo se le movía para todos lados y ya todo muerto el pollillo. Ay, no, pues esa vez me acuerdo que mi mami nos platica que lloraste, pero mucho, y mi papá pues le daba mucha risa ya de, de verte con tu pollito así. Pues que estaba yo chiquito y todo. Sí, sí, No sí. entendía No se las dio cosas. cuenta, mi papá iba bajando las escaleras Sí. y ¡pum! Buenas estaba el tardes. pollito. Buenas tardes. También una vez te llevó una tortuga, ¿no? De esa tortuga sí. Sí, yo se ¿Esa la. sí se la pediste? Sí, yo se la estaba pide y pide que una tortuga. Y una tortuga baja el pie de la barda. Ay. Aunque no esté muy pintada, pero bájalo. Y de la tortuga esa esa sí se la pedí. Y estaba friegue y friegue que el niño quería su tortuga, ¿verdad? Y esa vez también venía del rancho y se la encontró porque a veces así sobre el camino o en el mismo rancho a veces salen tortugas. Había acabado de llover, ¿no? Sí, estaba Acá. en temporada de lluvia. Pero no era sapo. No, si era una tortuga, tenía su Caparazón. caparazón y todo. Y esa vez, ahí es donde vivíamos aquí en Morelos, entrabas y había una parte de área verde con pasto. Y llegó y pues agarró la del caparazón y ya me la dio. Pero pues yo le tuve miedo, yo creo que yo las pobres tortugas las había visto nomás en la tele, en las caricaturas, y se me hacían curiosas, ¿verdad? Y nunca había visto una tortuga yo en persona. Y hasta que la vio y traía la cabeza adentro, y es que las tortugas Sí. se guardan su cabeza en el caparazón. No, y ahí me la puso ya, que veo que saca las patillas y todo, pues también me dio miedo, pues me asusté. ¿Cómo iba a saber que una tortuga iba a hacer eso? Sí. Si yo no la veía, yo creo que hasta las pobres tortugas que yo veía hasta hablaban de seguro en las caricaturas, imagínate. Miraste la película de las tortugas ninja y ya te dio ganas de una tortuga. Ándale, en ese tiempo, no, pues las tortugas ninja existen Sí, desde hace desde los- muchísimo y todo. caricaturas. Y fue de las primeras películas de amor que yo llegué a ver con mi papá. Y a mi papá Y- al ver que se asustó, pues ya también Pues le daba risa. Pero me acuerdo que Pero cumpliendo el capricho, el el deseo. capricho. Ajá. Esa tortuga la echábamos ahí al pasto y se apretaba ahí. Ya nada más para moverla, pues con un recogedor la tratamos de separar y pues ya me la traía. Pero pues me duró poquillo en sí, porque pues ni caso le hice porque me daba miedo a la pobre tortuga. Pero fíjense, mi papá nos contaba de esa vez que se fue a trabajar y pues un día lluvioso y todo. Entre el barro vio la tortuga, o sea, ¿cómo fue que mi hermano le pedía una tortuga y justamente se topó con una Sí, tortuga en el camino? Nunca Sí, entre fue la de tierra. A él gastar dinero para poder complacernos. Siento que si lo hacía era para que nos dejara una enseñanza. Sí. Nunca fue de darnos a... Nunca fue de malgastar el dinero No. ni con nosotros, pues. Nunca fue de ser tan consentidos en el punto de... O sea, nos Al consentía criarnos. con lo necesario, Ajá, lo que con se lo ocupaba. necesario y que él obviamente dije, ok, esto les va a dejar algo para el futuro. Ponle a lo mejor que si no Ah, encontraba la tortuga se me iba y me la compraba. Pero pues se la encontró en el rancho, pues rápido. Y aparte estabas muy chiquito todavía. Sí, no entendía Y como ya el cuando, significado, ya cuando crecimos, siempre que, no sé, le pedíamos algo, se nos antojaba algo, siempre fue a ver, sí,
sí te lo compro, todo, pero a ver, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿por qué te lo ganaste? Siempre fue muy así, ¿no? De impulsarnos a aprender de todo a las cosas. A valorar las cosas, A valorar. Porque lo merecemos, porque lo queremos. Claro. Siempre él veía fuera de lo material, Ujú. porque nos iba a servir a nosotros. Sí, sí, sí. Hablando de Ramón, que dice que cuando llegó de Estados Unidos, yo me acuerdo mucho que esa vez trajo muchísimo material escolar, que trajo gomas, De la libretas, vez que se unió con el colores. grillo. Ajá. Y fíjate, ¿Sí te acuerdas, no? Que trajeron, Sí. pues obviamente eran gomas que solo vendían en En Estados Estados Unidos y Unidos que aquí no encontrabas. no las conocías. Sí. Lápices, Sí, todo. colores. Libretas. No, nos traía sí, muchas cosas que nosotros usábamos aquí en la primaria, y justamente él me había traído unos colores que eran de los Crayola, creo que todavía no se vendían mucho aquí en México. Y todos bien sorprendidos aquí Todos de... bien sorprendidos, y hubo un día que me la robaron. Sí, pues que es Me la la... robaron aquí en la escuela, y mi papi sí vino a hablar con la maestra, porque yo sí apreciaba mucho mis cosas. Lamentablemente nunca las encontré ni nada, y yo no volví a pedir unos colores tan caros o en ese momento tan apreciados, que dije, no, mejor papi, mejor otra cosa, y mejor me compró una mochila de rueditas, ¿sí te acuerdas? Sí. En Office Depot, que pues llegó como para que remediar ese mal hecho que habían hecho aquí los mismos alumnos. Pues es que es como todo, de que llega alguien de Estados Unidos y llegas aquí al rancho y tan solo todavía traes unos tenis de Estados Unidos, y pues es algo que a veces aquí no se ve. Me acuerdo, ya hiciste que se me olvidara la que iba a platicar. Es que ya la A traía desde hace rato. Y yo también ahorita. Ahorita que te acuerdes, iba a platicar una que me acuerdo una vez en el kinder, era creo que el festival de primavera. Ya me acordé de dejar la suelta A antes ver, de que... sí. No, esto se me va a ir después. Mira, me acuerdo que esa vez que cuando llegó a Estados Unidos, lo tengo también bien presente, porque fue la primera vez que yo escuché la canción de Los Temerarios, la de Siempre Contigo. Fue la primeritita vez que yo la escuché en la camioneta esa en la que vino. Y se me hace que... ¿Ese álbum cuándo salió? En el 12, ¿verdad? Salió en el... No, No, pero es que en el... El de no, Sie- en el el 12, de porque Siempre en el 12 Contigo. no fuimos para Disney. no tuvo que haber sido antes. Desde antes. Bueno, no me acuerdo bien cuándo salió, pero yo me acuerdo que trae el Ahorita disco vemos. con su Sigue contando. mientras veo carátula y Juan. todo, y fue la primera vez que yo escuché esa canción de Siempre Contigo, y me gustó mucho esa canción. De hecho, estamos aquí cerca de la casa ahorita, y en el recorrido ahí la van a ver, que ya la conocieron en un video anterior, pero les rentamos poquito. También más adelante vamos a hacer otro video 2010. fíjate, en el 2010 sí salen las cuentas. No, hasta eso sí, Yopi siempre fue muy versátil con el tipo de música Uy, que sí. le gustaba. De la nada sacaba canciones en inglés, canciones en español, Electrónica. canciones de personas indígenas. ¿Te acuerdas en Nayarit? Ujú. Que nos puso unas canciones que nunca habíamos escuchado, y Sí. Yopi dijo, no, yo cuando tenía mi carro los ponía ahí. Él decía que aquí cuando andaba en el carro, pues él traía canciones de rock que en ese tiempo pues estaban muy famosas, eran los 80s. Y también que eran muy, pues digamos, no muy bien vistas. Sí, ¿verdad? sí, fuera de la sociedad. Aún estaba como mucho ese estigma de la música de rock, música De rock de... aquí. De que, metal. del diablo, no sé, Ajá. cosas así. Y siempre decían de que, ay, Ramón trae el diablo adentro, Sí. porque trae ahí su carro con... Porque Con esa música. Ajá. siempre a él le gustó mucho traer... Yo creo que eso lo sacó de Los Temerarios, de su etapa de Los Temerarios. Yo ¿De qué? nunca se lo dije, pero yo siempre pensé, tal vez él sacó eso de Los Temerarios. De que siempre le gustaba traer buen sonido. Porque siempre fue mucho de, espérese, a ver, déjele ecualizo aquí, déjele ecualizo acá. Aquí se escucha muy bien el bajo, aquí los agudos están muy bajitos, hay que subírselos. Detectaba cualquier instrumento. Sí, porque- sí. Y te lo Siempre- sabía instalar en la camioneta Sí. el sonido bien. Siempre y fue todo. muy meticuloso con todo eso, entonces yo, no sé, me platicaba mucho que justamente en el primer carro, como ustedes lo contaron, que ya ya había comprado el sonido y todavía no tenía ni el carro, entonces él se lo puso, él le instaló el sonido a su primer carro, y que andaba aquí por Morelos a todo Con con un Pantera, ruidajero y- con AC/DC, Metallica. con Metallica, Sí. canciones que en aquel entonces era como de, ay, híjole. Y fíjate, yo no ¿Qué? tengo el Y gusto más por en esa el música, rancho. y yo Ujú. crecí con él escuchando toda A esa música. él sí me lo pegó ese gusto por la música de Fue música que siempre la ponía, y
no nos molestaba escucharla, pero también no compartimos como que tal vez estos Yo mismos sí. gustos. Pero Metallica sí, pues Sí. fue algo que de Sí, hecho sí. llegaron a ir al concierto juntos. Sí, fuimos al concierto juntos. Ya hablaremos, vamos a hacer un espacio. De todo eso. De hecho, cada domingo de cada semana vamos a estar tratando de sacar un video platicando platicando con las sobre él. experiencias Creo que de mi nunca papá. terminaríamos de Uy, no, hay tantas muchas anécdotas cosas. Vamos que a tenemos. buscar ahí fotos y Muchísimas. todo. Igual vamos a platicar de sus fotos que tiene en Estados Unidos, más o menos lo que sabemos que nos contaba, para que ustedes, si ya lo conocían, pues lleguen a conocerlo más a fondo conocerlo más y nos de conozcan. nuestro punto de vista, más a conocerlo como era como padre. Ajá, Siento con que nosotros. Como era como padre, como fue con nosotros, como nos fue enseñando. Porque pues de joven no lo conocimos, ya él. No. Para esa Era- etapa de joven, Era como lo que él nos contó. para así esa es. etapa de joven vamos a platicar con mis tías, con mi tío Hugo, para que ellos nos Con platiquen mi más mami. A ver quién ¿Cómo Sí. fue que se hicieron que se novios? su conocieron. historia, todo. claro, siempre Porque de, Siempre de donde es mi mamá está, Como- ¿qué será? Como unos 10 minutos de aquí más o Sí, menos. más o menos. Pero pues como ustedes saben, pues aquí en los ranchos de que, no sé, Quédate con el en tipo de 6, tu rancho, güey. pues de que en 6 de enero hay un baile y se iban todos los ranchos a los bailes. No, y, y en aquella y época, así en aquella época que venían Los los bailes, temerarios, los Sí. terrícolas, Los rehenes. los rehenes. Liberación. Fíjense, Es mucho, mi mus- mamá- Los temerarios. música muy vieja para Le- ustedes. Yo creo que ustedes no saben ni una canción No, Ah, sí. de ellos. Mi papi también nos ponía muchas canciones de esas, sí, siempre. a La nosotros Dime nos de gustan mucho Luna los de los temerarios. Rehenes. Pues tal vez no me sepa el nombre, pero me sé la A ver, canción. cántame una. A ver, tú dime una de Liberación. No, una de los Johnnies. Ah, de los ya Johnny, ves. sí. A ver cuál. Pues no me acuerdo la canción, No, pero siento que, o sea, sí es algo que mi papi nos fue dejando, Sí. no es Sí. como que, ay, sí, No, voy pero a mí aprender sí- esta siempre nos canción. pegó mucho el gusto por A mí su- sí me su gusta todo buena ese música. tipo de música. Les voy a decir un poquito, bueno, a ver qué. No, que así. A ver, cierra ese y Ah, nos vamos allá Nada más les iba a la contar iglesia. que mi mamá es de San José de Lourdes, una de las comunidades más grandes de Fresnillo. Está aquí de Morelos a unos 10 minutos. Entonces ellos se conocieron en un baile. Ya mi mamá contará esa historia. Sí, no la cuentes tú, ya que se cocinaron en baile y ya está ahí. Sí, hasta ahí quiero Hasta contar, ahí. pero En un baile donde mi muy papi no interesante. bailaba. Sí, Justo justamente. nunca bailó. Justamente. Pero yo iba a contar una historia. Era la época, creo que era para el Día de las Madres. La del kinder. Ajá. Y me acuerdo que hicieron un festival para el Día de las Madres y pidieron que era la temática de rock, así. Entonces me acuerdo que mi papá, él me cortaba el pelo. Ya tengo otra aquí en la Él- primaria. él me ¿Ya cortaba ves? el pelo. La Él me mente cortaba cómo- el pelo. Él siempre me cortaba el pelo. Me acuerdo que pues yo estaba muy chiquillo. Me acuerdo que sacaba una silla del comedor y aparte sacaba una sillita chiquita que teníamos Teníamos sillas. y ahí me sentaba y ya me Ay, cortaba. nos ponía él, no, él tenía todo su kit para Sí, cortar el cabello. le encantaba hacerlo, era como que un ritual para él. Él siempre nos ponía la capa, preparaba su máquina, sus peines, todo preparaba. Entonces me cortaba el pelo él siempre. Y me acuerdo que para esa vez del Festival del Día de las Madres dijeron, pues traigan a los niños vestidos de rockeros. Mi papá, o sea, imagínense, a él le encantaba la música de rock, le encantaba todo eso. Y aparte tuvo una etapa ahí de motociclista que ya después enseñaremos también. Entonces me puso una chamarra de piel. Y me acuerdo que me había comprado una guitarra de juguete que ni siquiera se escuchaba, Sí, de hecho, pero era un videojuego, ¿no? Que es- no, era de otro. Era de mía otra, esa era de guitarrilla, otra. se me hace. No me acuerdo de quién era, pero me acuerdo Por ahí que estaba en era la una casa. guitarra chiquita así de plástico. Entonces él se emocionó tanto que dijo, yo lo visto, yo lo voy a vestir. Y él me vistió, me caracterizó y todo. Y me acuerdo cuando me peinó, se echó como 1 litro de gel gorila, de moco de gorila era el que él usaba, le gustaba cómo olía y todo. Y se llenó las manos de gel y me le hace así, nomás me acuerdo que me hace así en el pelo, pero me dejó así, me dice, lo voy a peinar de picos. Me acuerdo que me dijo, y me dejó los picos así en el pelo. Ahorita se te harían bien los picos, a ver cuando Sí. te peinamos, pa. Me hizo así Créanme. picos en el pelo. Yo creo que hasta me puso unos lentes así oscuros, ¿sí, verdad? Y un paliacate también. Ay, sí, cierto. Uno de sus paliacates negros me lo puso, me puso la guitarra y dijo, ya está. Ay, sus botas, bueno, unas botas negras.
Sí, yo me acuerdo haberlo visto tan emocionado, tan efusivo. Es de las pocas cosas que recuerdo de aquí. Sí, pues que estabas tan chiquito. emocionado que hasta yo me acuerdo como que entré en personaje y en el kinder pusieron como una pista de música. Fue a verme obviamente con mi mami también. Y ahí yo haciendo como que toco la guitarra, me acuerdo. Tirabas al piso, ¿no? Sí, me acuerdo que me tiré al piso no había domo, no hay domo todavía, pero me acuerdo que me tiré al piso de la cancha y toda la gente así como, y yo me acuerdo que hasta porque mi papá me dice, y se tira al piso y le hace así todo, y yo sí, y me tiro al piso y toco como que hago como que toco la guitarra y mi papá así, no, súper bonito. Siempre con su cámara presente, Sí. grabando cada momento. Es que Lamentablemente se borraron mucho de esas formatearon Uno no piensa. una computadora cosas. Sí, la llevó a componer y actualizar algo así, y pues ya cuando Uno no piensa que lastimosamente. pues son cosas, es una lección que nos va a quedar, ¿no? Ahora que hay Pues- que tratar de documentar todo lo que podamos siempre. documentar y guardar. Ya Guardarlo tenemos el bien, internet, ahí guardarlo está. bien. En internet, pues, Claro, solamente que nos lo claro. apaguen. Claro que Bueno, sí. te voy a platicar ya la última mía aquí ya para irnos. A ver. Me acuerdo para un día 2 de noviembre. Ujú. Ah.